En esta clase vamos a estudiar las variables. Hemos visto anteriormente cómo podemos comunicarnos con el usuario a través de un terminal, que era una ventana en la pantalla del ordenador, porque la CPU, que vamos a esquematizar aquí, la CPU puede enviar datos al terminal. Esta operación la llamamos operación de salida, output, y utilizábamos este nombre cout para referirnos al terminal. Vamos a ver ahora que también el terminal puede enviar datos, información a la CPU. Esta operación la llamamos input y, como veremos, vamos a utilizar el nombre cin para referirnos al terminal como dispositivo de entrada. Pero además de la CPU y del terminal que utiliza la CPU para enviar información al usuario y recibir información del usuario, hay un elemento muy importante en la arquitectura del ordenador, que es la memoria RAM. La memoria RAM es un chip o un conjunto de chips, un circuito electrónico, donde se almacenan los datos. De manera que la CPU puede también realizar dos operaciones con la memoria RAM, que son: la CPU puede guardar datos en la memoria, y eso lo llamamos escribir en la memoria, y también la CPU puede recuperar datos escritos en la memoria para utilizarlos en cálculos, y esa operación la llamamos de lectura de la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es un gran almacén de datos. Podemos imaginar la memoria, una imagen que sirve, que ayuda a entender qué es la memoria, es la de una gran lista de datos que están almacenados uno a continuación de otro. Cada uno de esos datos los llamamos un byte. Esto es un byte, ¿vale? Aunque en realidad el byte no es la unidad más pequeña, porque el byte está dividido en 8 bits. Y esto sí es la unidad más pequeña, un bit. Un bit es el espacio más pequeño de memoria que puedo utilizar y en el que puedo guardar un 0 o un 1. Es todo lo que puedo guardar. De manera que un byte en realidad son 8 bits. Y la memoria es una gran secuencia de bytes. De manera que, por ejemplo, una memoria de 8 gigabytes, por ejemplo, pues tendría unos 8.000 millones de bytes, uno detrás de otro. Los bytes están numerados, de manera que el primer byte es el byte número 0, el siguiente es el número 1, el número 2, el número 3, etc. Y así llegaríamos hasta el último byte, que en una memoria de 8 gigabytes sería el byte 8.000 millones, aproximadamente. Bien, entonces si yo quiero guardar un dato en esta memoria, la CPU quiere escribir, guardar un dato en la memoria, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que reserva un trozo de la memoria. Supongamos que va a guardar un dato y que el dato le ocupa 4 bytes, así. Entonces busca una zona de la memoria que esté libre, desocupada, supongamos, y elige una dirección, una de estas posiciones numeradas. Supongamos que la dirección elegida es la 123.456.789. Esa es la dirección de este byte, el primer byte de los 4. Pero como va a necesitar 4 bytes para guardar el dato, pues el dato va a tener un tamaño de 4 bytes. Bien, este espacio de 4 bytes que reservamos para guardar un dato es lo que vamos a llamar una variable en el momento en el que a esta variable le asignamos un nombre. Supongamos que a esta variable la llamamos num. Le asignamos un nombre para referirnos a este hueco de 4 bytes que empiezan en el byte número 123.456.789, donde vamos a guardar un dato. ¿Vale? Vamos a suponer que ahí guardamos un dato que es el número 65. El número 65 lo codificamos en binario y, bien, supongamos que la codificación binaria de ese número es pues, un montón de ceros. Casi todos son ceros, porque es un número pequeño, pero en el último byte ya no son todos ceros, sino que tenemos estos números. Y esto es
el número 65. El número que hay guardado es el número 65. Pues esto es una variable que almacena el número 65. Por tanto, una variable no es más que un espacio en la memoria en el que almacenamos un dato de cierto tipo. El tipo de dato que vamos a almacenar es importante porque eso va a determinar, el tipo de dato va a determinar cuántos bytes necesitamos, por tanto el tamaño de la variable, y también va a determinar cómo codificamos el dato, qué sistema utilizamos para codificar el dato. ¿Por qué esta secuencia de ceros y unos representa un 65 y no otra cosa? Pues porque estamos utilizando un sistema concreto de codificación, que es el que utilizamos para guardar números enteros, por ejemplo, porque esta variable es una variable donde guardamos ese tipo de datos, números enteros. Bien, por lo tanto, cuando la CPU quiere escribir algo en la memoria, siempre tiene que reservar un espacio en la memoria, ponerle un nombre y luego codificar el dato que se quiera almacenar con la correspondiente secuencia de unos y ceros y escribir en los bits correspondientes esos ceros y unos. De la misma forma, cuando la CPU quiera recuperar un dato de la memoria, tendrá que saber cuál es la dirección en la que se encuentra ese dato, cuántos bytes ocupa y cuál es el sistema que tiene que usar para decodificar el dato. ¿Vale? Y así, por ejemplo, pues enviarlo al terminal, si es lo que se quisiera hacer, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esto en el programa? Es decir, ¿cómo le decimos al programa que cree una variable? Bien, la sentencia que utilizamos para crear una variable es lo que llamamos definición de una variable. Y la sintaxis es muy sencilla, muy esquemática. Es la siguiente. En primer lugar tenemos que escribir el tipo de dato, el nombre del tipo de dato que queremos usar. Por ejemplo, si queremos guardar números enteros, ese tipo de dato se llama int y tenemos que escribir el nombre del tipo de dato. A continuación escribimos el nombre de la variable y a continuación el valor que queremos guardar en la variable entre llaves. Y punto y coma, la sentencia termina con un punto y coma. Hay una sintaxis alternativa en la cual el valor inicial no lo escribimos entre llaves, sino con un igual. Las dos significan aproximadamente lo mismo, hay algunas pequeñas diferencias, las que no vamos a entrar, podemos utilizar las dos indistintamente, nosotros utilizaremos preferiblemente la primera. Claro, sabemos ya cómo crear una variable, pero si creamos variables es para usarlas. Y con una variable podemos hacer dos cosas. Podemos acceder, leer el valor que tiene la variable, eso lo vamos a llamar acceder a la variable, y para acceder a la variable, o sea, para utilizar el valor que tiene la variable, no tenemos que hacer nada especial, simplemente escribir el nombre. El nombre de la variable representa en el programa al valor almacenado en ella, casi siempre. Luego veremos en qué caso no, pero habitualmente el nombre de la variable representa al valor almacenado en la variable. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, esta sentencia, lo que ocurre es que el ordenador va a coger el valor que está almacenado en esta variable y lo va a enviar al terminal. También puedo utilizar el valor en una expresión. Por ejemplo, puedo escribir esto. Entonces, lo que va a hacer el ordenador es que primero va a evaluar esta expresión, que es un producto. Este símbolo representa el producto. Y para evaluar esa expresión, tiene primero que averiguar cuál es el valor almacenado en la variable num, porque el nombre representa el valor almacenado en la variable, y después evaluar la operación, multiplicar el valor que hay almacenado en la variable por 2 y el resultado, el valor de la expresión, enviarlo al terminal. Acceder al valor de la variable, como se ve, es simplemente escribir el nombre de la variable, porque el nombre de la variable representa en general el valor almacenado en ella. La segunda operación que tenemos que ser capaces de hacer con las variables es modificar el valor que hay guardado en ellas. Es decir, la operación de la CPU de escribir un dato en una variable, modificar la variable. Las variables se llaman variables porque, en principio, se pueden modificar el valor almacenado en ellas. Y para eso vamos a ver dos posibilidades. Una es la asignación, y la asignación es una operación con una sintaxis muy simple. Escribimos el nombre de la variable, luego un igual y luego el valor que queremos que tenga la variable. Por ejemplo, 97. Con esta sentencia estamos cambiando, modificando el valor de la variable, el valor almacenado en la variable num. A partir de ese momento
Si utilizamos la variable, el nombre de la variable, el nombre representa el número 97 y no el número 65 como antes. La otra forma que podemos utilizar para modificar el valor de la variable es con una sentencia de entrada. Es decir, podemos almacenar en la variable un valor que el usuario escriba en el terminal, en el teclado. Y eso lo hacemos con una sentencia de esta forma. Como se ve, la sintaxis es muy similar a la que utilizamos para enviar al terminal el valor de la variable. Cambia el nombre que utilizamos para referirnos al terminal, que cuando nos referimos a él como dispositivo de entrada lo llamamos CIN, y también cambia el operador que utilizamos para representar la operación, que se llama operador de extracción en lugar de operación de inserción. Este se llamaba operador de inserción porque insertamos unos caracteres en un dispositivo de salida, el terminal. Este se llama operación de extracción porque extraemos unos caracteres de un dispositivo de entrada, que en este caso es el teclado. Las variables están formadas, por tanto, por tres elementos. Tienen un nombre, tienen un tipo y tienen un valor. En realidad hay otros dos elementos más, lo que pasa es que son dos elementos que nosotros no vamos a utilizar normalmente, que son la dirección donde se encuentra la variable y el tamaño que ocupa la variable. Pero al compilador sí le interesan mucho estos dos elementos, a nosotros no tanto. A nosotros nos interesa el tipo, el valor y el nombre, que son los elementos que aparecen en la definición: el tipo, el nombre y el valor. En el programa que vamos a escribir le vamos a pedir al usuario que nos diga cuál es su nombre y vamos a mostrar en el terminal un mensaje de saludo. Necesitamos la librería IOStream para la entrada y salida por el terminal, y necesitamos también esta librería que nos permite utilizar el tipo de dato que vamos a usar para almacenar el nombre que el usuario nos diga. Vamos a crear en primer lugar una variable donde vamos a guardar a continuación el nombre que el usuario nos pida. Esa variable va a ser de este tipo, string. El nombre que le vamos a poner es name, porque es el nombre del usuario, y el valor que le vamos a poner al principio es una cadena vacía. Inmediatamente a continuación vamos a guardar en la variable el nombre que el usuario teclee, y por último vamos a mostrar en el terminal el mensaje saludando, concretamente con el nombre que nos haya dado el usuario. Vamos a compilar y ejecutar este programa y vamos a ver que tiene una pequeña pega. Ahora mismo el terminal está esperando a que yo teclee un nombre. Cuando tecleo el nombre y pulso Enter, el terminal envía lo que yo he tecleado a la CPU, al programa, y el programa lo guarda en la variable que he llamado name, y a continuación se ejecuta la siguiente sentencia que muestra el valor de esa variable en el terminal. La pega que tiene es que, como veis, cuando empieza el programa no pasa nada. El programa está esperando a que yo teclee algo para poder guardar eso que yo teclee en la variable que he creado para guardar el nombre. Pero yo no sé a qué es lo que está esperando el programa. Bueno, yo sí lo sé porque yo he escrito el programa, pero cuando un usuario ejecute este programa no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Siempre es bueno, antes de recibir una lectura del teclado, antes de recibir datos del usuario, decirle al usuario qué es lo que queremos que escriba. Por ejemplo, así. Ahora, cuando ejecutemos el programa, vamos a ver que antes de que nosotros podamos escribir, se está escribiendo en el terminal un mensaje que le dice al usuario que es lo que el programa está esperando, que escriba su nombre. Y a continuación el usuario escribe, pulsa Enter y continúa la ejecución del programa. Como veis, en este caso, el valor inicial que damos a la variable es bastante inútil, porque inmediatamente a continuación vamos a modificar la variable con el texto que escriba el usuario en el terminal. Por ese motivo, el lenguaje nos permite omitir
el valor que le damos al principio a la variable cuando la creamos, y podemos hacerlo de dos formas. Una, omitiendo el valor que escribimos dentro de las llaves, no escribiendo ningún valor, y la otra posibilidad es omitir incluso las llaves, es decir, omitir esa expresión que se llama inicializador que utilizamos para dar el valor inicial, para especificar cuál es el valor inicial de la variable. Nunca debemos crear una variable sin darle un valor inicial, a no ser que, como en este caso, inmediatamente después de crear la variable, vamos a modificar ese valor, por ejemplo, con una entrada desde la consola, como es el caso. Pero en general siempre debemos dar un valor inicial a la variable, porque si no damos un valor inicial, dependiendo del tipo de variable que sea, puede ocurrir que se le dé un valor inicial por defecto, que el compilador le asigne un valor inicial por defecto, pero también puede ocurrir que el compilador no le asigne ningún valor inicial. Entonces tenemos una variable sin inicializar, y eso nunca es conveniente, porque eso significa que no sabemos qué valor inicial tiene esa variable. Incluso podría tener un valor inicial que no fuese válido para el tipo de variable de que se trata, con lo cual eso no debe ocurrir nunca, y por eso siempre tenemos que inicializar la variable, a no ser que, como digo, vayamos a modificar inmediatamente el valor de la variable mediante una sentencia de entrada, como es este caso. En la próxima clase vamos a estudiar los tipos de datos. Hemos visto dos tipos de datos, el tipo int y el tipo string. Vamos a ver que hay más y algunos detalles más sobre la sentencia que utilizamos para almacenar un valor desde